Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Fierros. Ahorita les cuento de qué va el asunto. Antes de iniciar, les queremos presumir todos aquí en Puentes que ya tenemos bisutería fina en la tienda, pero no es lo que ustedes están imaginando. Bisutería fina es el cuarto material de estudio de Apache o Raspi, un álbum decorativo que trasciende el formato CD, con lo cual estamos diciendo que no es un CD, lo reemplaza por un objeto ornamental que pretende habitar un lugar especial en su sala, en el estudio, en la recámara, como lo haría una pintura, un póster, algún decorado gráfico que a ustedes les interese. Es una serie numerada y firmada en tinta dorada por Apache o Raspi, exclusiva en puentes.mx/tienda. Ahora sí, el episodio de Fierros de esta tarde tiene como invitado a Hugo Villa, un viejo conocido de ustedes, un gran amigo de Cine Garage, que ahora, después de haber dirigido el Festival de Cine de Los Cabos, fue nombrado hace muy poquito director de actividades cinematográficas de la UNAM y en consecuencia director también de la Filmoteca de la UNAM. Y él nos viene a contar justo de la trayectoria que lo lleva hasta allá. Si ustedes recuerdan, hicimos un episodio con Guadalupe Ferrer, que antes era directora de actividades cinematográficas de la UNAM y en consecuencia de la Filmoteca. Nos contó un poco de lo que hizo en su gestión de 10 años y el legado que le va a dejar a Hugo. Ahora Hugo nos dice cómo es que recoge ese legado y cuáles son los planes de la Filmoteca. Hay cosas muy interesantes que tienen en mente bajo la dirección de Hugo Villa. Entonces quédense, este episodio quedó de lujo, se los dejo aquí. Perfecto, vámonos con el episodio de esta tarde. Así, sin más, de nuevo darle la bienvenida a mi gran amigo, un gran colaborador de Cine Garage por varios frentes, no solo porque él viene a hacer episodios con nosotros, sino porque cada vez que puede nos ayuda a realizar nuestro trabajo. Hugo Villa, que está de nuevo en los micrófonos de Cine Garage, pero ahora estrenando, ¿cómo se le llama, Hugo? Cargo, ¿no? Trabajo cargo, placer con salario, ¿cómo se le dice a esto? No, bueno, estoy estrenándome hace un ratito como director general de actividades cinematográficas de la UNAM y por lo tanto de la Filmoteca de la UNAM. Para mí fue todo un honor cuando me hicieron favor de invitarme. La Filmoteca de la UNAM es el archivo más grande de cine de Iberoamérica, con mucho además. Es un archivo que además tiene su propio laboratorio de duplicación en soporte fotoquímico, que es algo que muy pocas filmotecas tienen ya habilitado. De hecho, en América Latina somos la única que tiene su propio laboratorio de duplicación en fílmico, y además tenemos un laboratorio de duplicación en digital, un acervo considerable también en materiales de consulta impresos, pósters, toda clase de fotografías. Entonces, pues fue para mí todo un honor porque implica, además del trabajo de archivístico, del trabajo de guardar estos materiales, implica también un esfuerzo de programar las 3 salas que se encuentran en el Centro Cultural Universitario, que son importantísimas. La sala del cinematógrafo del Chopo, que es un legendario espacio cinematográfico que ha tenido la universidad desde pues prácticamente más de toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Y por supuesto contribuir a que se programen mejor y con una visión más curatorial los cineclubs que hay dentro de todas las diferentes entidades universitarias, tanto en las facultades como en los campus extramuros, como también en los campus que están fuera del país, ¿no? Uh-huh. Que es muy notable. Claro, pues bueno, felicitarte, nada más por eso ya era suficiente para que vinieras a platicar con nosotros. Te extiendo la felicitación, te la extendí personalmente cuando se supo la noticia, pero me gustaría que le contáramos a la gente, ahora sí, un poco de la trayectoria de Hugo antes
de llegar hasta acá, porque no sé si la gente tenga claro cómo es que alguien se convierte en director o directora, como era Guadalupe Ferrer, a quien entrevistamos aquí, y ahorita nos hablas del paso de estafeta. Nos contó parte de la labor que ella desarrolló o quiso desarrollar o le alcanzó el tiempo para desarrollar dentro de la dirección. ¿Cómo es que alguien, o sea, no sé si la gente tiene claro cómo es que alguien se convierte justo en eso, en director de actividades cinematográficas de la UNAM, que así nada más, con las palabras, sin entender el significado, ya suena a una especie de trabajo ideal? Eres director, hay actividades, hay cine y es en la UNAM. ¿Cómo llegas duda hasta allá? Y además venías del Festival de Los Cabos, o sea, ha sido una liga bien bonita, Hugo, permítame que te lo diga. Muchas gracias. Así lo siento yo también. Por eso te digo que me siento muy honrado, ¿no? por el que hayan pensado en mí, porque yo estaba en un sitio ya privilegiado, que era director general del Festival de Cine de Los Cabos, un festival muy importante que además seguirá siendo un festival muy importante. Seguro. Y tendrá un lugar fundamental en el calendario de festivales en México. Y cuando me invitan a colaborar, pues eso, mi primera reacción fue literalmente pensar, bueno, ¿y por qué pensaron en mí? Y después, pues eso, rápidamente decir que sí, con el gusto enorme de saber que me integro a una institución, primero a la UNAM, que es sin duda pues eso, el gran abrevadero cultural y de la inteligencia de este país. Es en donde se han hecho las mejores cosas que se han podido hacer, muchas de las mejores cosas que se han podido hacer en este país han salido de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ya el solo hecho de estar relacionado de alguna manera con la universidad es un privilegio, mucho más dirigiendo una de sus entidades. Y además, pues eso, como bien dices tú, las actividades cinematográficas, que son a lo que me he dedicado toda mi vida, desde muy joven, primero en la producción cinematográfica, después en la gestión cultural ya en el IMCINE, después organizando el primer festival de San Cristóbal, ahí que fui productor y produciendo también cosas de regreso después de haber trabajado en el IMCINE, y finalmente en la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, que dirigí, y después pues eso, el Festival de Los Cabos, ¿no? Entonces, integrarme ya con toda esa experiencia, creo que es un momento muy afortunado para mí realmente, porque además significa parte de la invitación que me hace el doctor Volpi, tiene que ver justamente con regresarle a la Filmoteca y a la Dirección de Actividades Cinematográficas, que hacen extraordinariamente bien la labor de preservación, catalogación y puesta a disposición de los acervos, tanto fílmicos como impresos, que guarda la propia Filmoteca. Ponerle también un componente ahí de desarrollo de producción, para que vuelva a tener como su propia capacidad de producción la Dirección de Actividades Cinematográficas. Entonces eso también es algo que me motivó mucho de la invitación que me hicieron en su momento. Y ahora sí, ¿cómo fue el cambio de estafeta? ¿Cómo se pone uno de acuerdo con, en este caso, la directora anterior, para decir, ok, gracias por la llave, ya me dieron mis instrucciones, ¿cómo te duermes y cómo te levantas el día siguiente? ¿Y qué piensas en hacer al abrir la oficina por primera vez? Fue muy suave, porque a Guadalupe Ferrer, además de que le tengo un respeto profesional inmenso, le tengo muchísimo cariño. No solo por lo que ha hecho en la Filmoteca de la UNAM en los 10 años que fue su directora, sino también antes de eso, cuando convivimos en algún momento, siendo ella directora de promoción cultural cinematográfica del IMCINE y yo era subdirector de producción. Desde ahí nos conocemos y tenemos buena amistad, y además respeto muchísimo también el trabajo que hizo antes en la Cineteca Nacional y en el Canal 22. Entonces, me parece, en TV UNAM, me parece que eso, lo primero fue el respeto y el cariño personal que nos tenemos mutuamente.
Después, el hecho de haber llegado a una institución justo que ha tenido esa estabilidad, ¿no? A una entidad que ha tenido mucha estabilidad. El director anterior a Guadalupe había estado 16 años, Iván Trujillo, ahora director general del Festival Diagonal Cineteca de Guadalajara. Y Guadalupe después de eso durante 10 años. Entonces es inusualmente estable pues para la velocidad con la que cambian las instituciones cinematográficas en el país. Eso también ayuda un montón porque lo que te entregan es procesos muy sólidos, probados, institucionalizados, con claridad de mapeo en lo que te están entregando, con solidez además presupuestal y por supuesto el haberme integrado a un equipo como el que tiene el doctor Volpi en la coordinación de difusión cultural, que es a donde está adscrita la dirección de actividades cinematográficas, pues también me facilitó mucho las cosas porque, pues eso, los objetivos están como muy claramente planteados, hay una serie de líneas rectoras y de ejes transversales que rigen un poco la función de todos los que estamos en la coordinación y eso pues lo hace mucho más fácil que llegar a instituciones que tienen que no tienen ese empaque, ¿no? Justo la universidad tiene pues esa inmensa virtud, ¿no? Que es una entidad normada, confiable, organizada, con flotabilidad institucional más allá de los cambios pues casi estacionales que de repente hay en algunos sitios y se nota, ¿no? Se siente uno muy bien de estar en la universidad. Y ¿se puede saber qué te dijo Guadalupe? Tengo mucha curiosidad. Número uno, porque la conozco a ella en su paso por Cineteca. Pues a mí me tocó hacer mi servicio social y ella fue la primera persona que me regañó haciendo mi servicio social en la Cineteca. Esa anécdota, ya obviamente se la conté a ella, ya te la contaré a ti, no viene ahora al caso, pero conozco su trayectoria, conozco su don y su manera de ser. ¿Se puede saber qué te dijo? Hablaron, por supuesto. Sí, ¿no? por supuesto. Tuvimos, te digo que fue una entrega muy suave, porque a partir de que me dicen y le dicen a ella, nos confirman a los dos, pues, que soy yo el siguiente director de la Filmoteca, tuvimos unas 4 o 5 reuniones. Son reuniones, pues eso, es que como además nos conocemos y nos tenemos cariño y respeto profesional, yo era un visitante frecuente en la Filmoteca. O sea, yo comía con Guadalupe una vez cada 6 meses o una cosa así, cuando menos, ¿no? Y además de que nos veíamos en festivales de cine o nos veíamos en funciones especiales y así. Entonces, pues para mí fue muy familiar y asumo que para ella también, no puedo decirte exactamente, pero asumo que para ella también fue muy familiar el encontrarnos. Fue muy familiar, además, como habíamos sido, ella como directora, yo como subdirector, en diferentes áreas, pero habíamos compartido el proceso de entrega de la administración de Alfredo Yoscovich en el IMCINE. Pues también había como ahí una claridad administrativa que facilitó todas las cosas. Y pues eso, fue como, no te diría que hubo un momento específico en el que me dijera algo, sino que de repente nos pusimos muy rápidamente a trabajar, a revisar cuáles eran los pendientes, cómo estaban organizadas las áreas, ¿no? Y ese fue el trabajo. Digamos que, y no es porque estés tú aquí, sabía a quién le estaba entregando las cosas, ¿no? O sea, supongo. Muchas gracias por creemos, la flor. ¿no? Vamos a decirlo así. Muchas gracias por la flor. Vamos a decirlo así. Y luego, Hugo, empiezan las actividades. Es lo voy a decir buscando el mejor sentido de la palabra, es una tranquiza diferente a organizar un festival de cine. Es decir, cuando uno hace un festival de cine es mucho trabajo, demandante incluso físicamente, hay que moverse mucho, hay que trasladarse, el estrés también te pega, pero conociéndote y yo que nunca he organizado un festival de cine, pero he tenido cosas parecidas, te comunica un estrés muy satisfactorio.
Y sin embargo, me imagino que trabajar en la dirección de actividades cinematográficas hay algo de cambio, ¿no? ¿Qué tan pronto empezó la tranquiza y qué tan pronto estás agarrando velocidad para que nos cuentes un poco de los planes, no solo que deja la administración pasada, sino los que te va a tocar arrancar o que quisieras arrancar dentro de algún tiempo? De entrada fue muy veloz mi paso a la Filmoteca, porque a los 3 días más o menos de que tomé posesión, tuve una función de La historia en la mirada de José Ramón Miquel Jáuregui con el rector, la secretaria de Cultura y el gobernador de Michoacán. Entonces, en nuestra sala, la sala del Chopo, además. Entonces, una película producida por la Filmoteca, ganadora de Ariel, con tema histórico, con materiales además que ya son patrimonio de la humanidad de la UNESCO en la región América Latina, que son las colecciones de la Revolución. Entonces fue como muy rápido el movimiento de tener que asumir y controlar todas esas cosas para una función especial, creo que era un jueves a las 7 de la noche, para que estuvieran ahí presentes las autoridades. Entonces fue como muy, muy veloz, y entonces tampoco me dio tiempo como de tener una espera a que se pusiera como muy caliente el asunto, ¿no? Junto con eso también, pues yo tengo como una política muy de recorrer los procesos personalmente. Al principio no me había dado tiempo, ahora ya me está dando tiempo, entonces le dedico como medio día a, por ejemplo, ver cómo funciona la próxima semana, cómo funciona desde que se ingresa hasta que sale un material que se va a duplicar en fílmico, ¿no? Entonces quiero ver cómo funciona el laboratorio, me quiero meter al cuarto oscuro, quiero saber en dónde se atoran las cosas, y hago como mucho ese tipo de familiarizaciones con los procedimientos que a mí me dan mucha claridad en cómo pasan las cosas. Lo voy a hacer también con el laboratorio digital, ¿no? Y saber cómo es que la gente que está trabajando todos los días, que tiene mucha más experiencia que yo haciendo lo que hacen cada uno de ellos, evidentemente, lo hacen. Entonces eso también lo empecé a hacer más o menos pronto. Me fue más fácil hacerlo con algunos procedimientos que están mapeados en un par de sistemas ahí que además se desarrollaron por el personal de la propia Filmoteca, y ahora lo estoy empezando a hacer con los procedimientos físicos, ¿no? Perdón que te interrumpa, nomás aclaremos. No porque no sepas cómo se hace, sino porque quieres ver cómo se hace ahí. Ajá. ¿No? Para detectar alguna raja, para detectar algún hueco que pueda optimizar el trabajo de la gente que está en la Filmoteca, que lo puedo decir yo, que voy muy seguido, se la saben de todas. Justo, mi idea es no es apoderarme del proceso, sino conocerlo, ¿no? Uh-huh. Me parece como una buena política de gestión el empaparme de todas esas cosas, ¿no? Entonces me dedico un poco a eso. Y por supuesto a sacar como el trabajo del día a día, que es programar las salas. Una de las cosas que estamos empujando es sacudir un poco ahí los horarios en los que se trabaja. La universidad ha sido siempre un referente de la programación de cine como muy de vanguardia en la Ciudad de México, y lo que queremos es como regresarle esa participación y hacerla como de una manera muy pública, de modo que las salas estén llenas, aprovechando ese muy buen cine que se programa en las salas de que programa la Filmoteca. Para eso, uno de los truquitos ahí que estamos aplicando, por ejemplo, hay más o menos 600 personas o 700 personas que todos los días trabajan en el Centro Cultural Universitario, y no teníamos una función de 3 a 5 de la tarde, a la hora en la que salen a comer todos, porque claro, prácticamente es una salida a comer unificada, ¿no? Entonces, estamos programando en una de las salas pequeñitas del Centro Cultural Universitario los miércoles y los viernes,
Aliméntate de cine, ¿no? Y estamos programando películas, además, justo con una duración menor a los 120 minutos para que puedan echarse un sándwich antes y entrar a la sala. Y luego salir. Y Llegar a la regresar oficina, ya a su claro. trabajo y regresar a su oficina. Entonces, esta semana justo empezamos con ese programa para atender a la población de esa manera. Y otras pues irán saliendo conforme avanzamos. Ahí hay una necesidad como de identificar a los públicos con los que tenemos que relacionarnos y cómo nos podemos relacionar con ellos. Hay una necesidad también de hacerles saber a la comunidad universitaria que las salas están ahí, que están disponibles, porque de pronto puede ser tan masiva la universidad que estés enfrente de un edificio, y el otro día me pasó con alumnos de Ciencias Políticas que está justo cruzando la calle, Ahí tu al lado, facultad. ¿no? Pues yo me iba de pinta al Tu cine. facultad. Yo me saltaba psicología, lo siento. Nos pasó que en una de las salió un grupo grande por alguna cosa que había pasado. De ahí siempre salen grupos grandes. Me queda claro. En Ciencias Políticas entraron a la filmoteca porque estaba abierta, la puerta está abierta acá, para como hasta el primer escalón y tal, y no sabían que era la Filmoteca de la UNAM. La mayoría de ellos no sabían que tenían justo enfrente un archivo fílmico importantísimo, y son alumnos de, si bien no todos, seguramente ahí hay de Ciencias Políticas, de Relaciones Internacionales, Administración, Sociología y Comunicación. Administración Pública, Sociología, pero seguramente habría entre ellos alumnos de Comunicación. Seguro. Esto es, alumnos que potencialmente u optaron como primera opción para licenciatura el CUEC y les tocó como segunda opción, o al revés, ¿no? Optaron como primera opción y piensan después especializarse en la maestría en documental del CUEC o en algo así, ¿no? Entonces, que les está interesando la imagen en movimiento. Entonces, es muy sorprendente que me sorprendió mucho, pues, que mismos alumnos no lo ubiquen, ¿no? Porque además pasan por ahí para ir al metro. Claro, ¿no? es paso. Tienes que cruzar la avenida. Prácticamente paso obligado. Tienes que cruzar la avenida. Tienes que, cuando menos, ver el letrero que dice Filmoteca de la UNAM, ¿no? Y hay una tarea de divulgación que es importante hacer, de difusión de nuestro trabajo, y también de gestión, que esa es otra de las cosas como que estoy tratando de introducir, de decir, la Filmoteca tiene unos archivos notables de cine histórico. Esto es, hasta cuando se dejó de producir copias en fílmico, esto es hace unos 8 años, prácticamente todo el cine mexicano está guardado en soportes físicos en la Filmoteca de la UNAM, y nos gusta mucho que nos dejen proyectarlo y que nos dejen sacarlo a pasear por alguna manera. Pero también creo que hay una necesidad, y en eso hay hoy una coincidencia afortunada para esta edición del Festival de Cannes. Hay una necesidad de relacionar a esa calidad, esa solidez, esa belleza del cine clásico mexicano y del cine histórico mexicano con la calidad, cuidado y belleza que se está produciendo en el cine mexicano actual, y no poco de eso es cine universitario, cine de egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Y entonces ahí también quiero un poco usar como pretexto nuestro gran acervo, que siempre es lo que las unidades de la universidad fuera del país nos piden que mandemos, para que podamos, junto con eso, decirles, bueno, ¿y qué tal que se llevan un programa de cine y género? Y entonces les ayudamos, si bien es una tarea del IMCINE, pues de repente el IMCINE no tiene una sede en Sudáfrica. La UNAM sí. La UNAM sí. ¿No? La UNAM tiene una sede en Seattle, la UNAM tiene una sede en Los Ángeles, ¿no? Entonces,
asumir que esas sedes son también como unas ventanas más de la Filmoteca de la UNAM y que podemos ofrecer esa capacidad de gestión y de salida para que con ese cine histórico formidable que tiene la Filmoteca de la UNAM se acompañe también de cine actual y de cine contemporáneo mexicano, que sigue teniendo esa calidad, sigue siendo la misma industria y sigue siendo como la misma vocación por contar historias con imágenes, que creo que es también una responsabilidad importante, ¿no? Que esa es, digamos, la parte de difusión que tiene la dirección. Pero está otra parte que ahora me entusiasma mucho, que hay mucha gente interesada y preguntando sobre los procesos de preservación y de restauración, que en este caso la Filmoteca pues, tiene muy claro y está ejercitando ya desde hace mucho tiempo. ¿Hay algunos planes que tú tengas de manera personal o con el equipo, más allá de los heredados de la administración anterior? ¿Hay planes como para decir, ahora además vamos a hacer esto, que desde mi punto de vista ya están haciendo mucho? Se vuelve uno voraz, fíjate. Entras con hambre, ¿no? Entras con hambre, pero te da más, porque de repente te dicen, o sea, cualquier persona sobre la faz de la Tierra te dice, es que creo que tengo un rollito de película y quieres quedártelo. Sí. Quieres que esté en tu archivo, ¿no? Y entonces eso me está pasando. Queremos hacer ahí unas investigaciones de un par de acervos. A mí me parece que valdría mucho la pena acrecentar el acervo histórico que tiene la universidad. Las colecciones de la Revolución empiezan en 1897 y más o menos terminan en 1947, ¿no? Como el final de la Alemania. Sí. Pero hay un periodo que es específicamente la Guerra Cristera, que está documentado cinematográficamente casi todo desde el lado del gobierno federal. No está documentado desde las colecciones que en algún momento pudieran haber filmado del lado cristero. Uh-huh. A mí me parece que sería importante empezar a buscar si es que existen esas colecciones. Luego hay otras colecciones que son un poco fetiche. Por ejemplo, alguien nos contaba alguna vez, hace poquito, que en un pueblo en los Altos de Jalisco, el cine estaba como en esos tiempos junto a la iglesia, ¿no? Sí. Y pasaban programas por dobles. Por cuestiones de cimentación, no por nada más. No por nada más. Pasaban programas dobles. La primera película del programa era como la película de estreno que había esa semana grandota, y la segunda película era o una película mexicana o una película clase B. Okay. ¿No? Y claro, las películas clase B pues tienen estos pósters muy, sobre todo las exploitations de los ya 50, 60, tienen pósters y lobby cards o fotomontajes, como le quieran decir, que pues tienen eso a las señoras con muy pronunciados escotes. Voluptuosas. Y me dijeron que hay una colección de uno de esos exhibidores que era muy conservador, pero proyectaba las películas porque había que llenar el cine de todos modos. Claro. Y entonces que lo que hacían es que a los fotomontajes con plumón los rayaban. Les cubrían, ¿no? Las partes que ellos consideraban pudendas, ¿no? Y para que pudieran estar, pues eso, los fotomontajes afuera, claro, y que el cura de la iglesia no pidiera que los clausuraran. Y la película la proyectaban tal cual, le hacían cortes, ¿no? Porque lo que les preocupaba era cuando el cura, yo creo que iba por su chocolatito y su concha, viera los fotomontajes pecaminosos, ¿no? Entonces, de repente encontrar esas colecciones y saber dónde están y documentarlas sería muy interesante, y es algo que estoy justo trabajando, porque no se trata de censura gubernamental, porque esos ya habían pasado por gobernación. Para que llegaran a exhibirse, esas ya habían pasado por la dirección de enteramente legales. Eran enteramente legales. Es una censura totalmente autoinfligida, ¿no? Pero es muy interesante. Pero fíjate, es una censura para darle la vuelta a la otra censura, porque si el padre se daba cuenta que Lorena Velázquez iba a salir así en la película, claro, a partir del lobby card, te aseguro que se mete y quema la película.
O cuando menos la hace de tos y le hace la vida más miserable al exhibidor. Pues no sé si sea censura, es como... Es una forma de autocensura, pues sí, porque taparle el ojo al macho. Eso es censura, es taparle. Y me parece que sería muy interesante encontrar esas. Pero más allá de esos actos de voracidad, pues, sí hay una serie de tareas que ahí son muy importantes. Por ejemplo, México es un país en muchos sentidos privilegiado porque además de la Filmoteca de la UNAM, que como les digo es el archivo más grande, contamos también con la Cineteca Nacional, con un acervo considerable que tiene el propio IMCINE y ahora con la Cineteca en Guadalajara, con una Cineteca en Monterrey, la Cineteca de Morelia y el Vaticine, el archivo de Viviana García Besné de permanencia voluntaria en Tepoztlán. Es privado, ¿no? Es privado. Eso no está vinculado a ninguna institución. Y hay además un par de filmotecas privadas por ahí todavía de compañías muy grandes que mandaban a hacer sus propias filmaciones y que tienen una cantidad considerable ¿La propia Fundación Televisa cabe ahí? Cabría ahí. Cabría, Lo que pasa es que casi todos los materiales de Fundación Televisa están depositados en Filmoteca de la UNAM. Okay. Entonces, un poco como archivo, el archivo de eso somos nosotros. ¿No? Al contar con estos 5 archivos también, o 5 o 6 archivos más o menos, te permite respaldar, ahora que se están respaldando en digital, te permite respaldar las copias en lugares distintos de tu propia sede y esa es la primera tarea que estamos haciendo. Pero para hacer eso se necesita, y hacerlo de una manera además más eficiente, más eficaz, más económica incluso, se necesita tener una base de datos compartida. A partir de una iniciativa del IMCINE, vamos a empezar a trabajar justo en migrar nuestras bases de datos de modo que tengamos una base de datos que se pueda consultar de un solo golpe. Entonces, si tú estás buscando una copia de Knockout, por ejemplo, y puedas poner Knockout en la base de datos y te diga, bueno, pues esa copia está una en fílmico, sí, una en digital y en tales y tales y tales lugares. Aquí está en VHS, aquí está en 35. Exactamente, que te lo pueda decir de un solo golpe. Ese es un proceso no muy sexy porque pues no estás enseñando las películas. Ni hay como todas estas historias maravillosas de descubrimientos, pero es utilísimo y es importantísimo de hacerse. No sabes el paro que me haría tenerlo ahora. Me imagino, sí. A ti y a muchos investigadores y a muchas personas que están viendo películas para toda clase de aplicaciones. Entonces, incluso a quienes son dueños de los derechos para poder eventualmente ahorrarse el copiado adicional de tal material, porque pues ya está ahí, nada más lo tienes que pedir. Entonces, bueno, pues esa es una de las tareas ahí importantes. Vamos a empezar a construir también una nueva bóveda de tránsito que no teníamos. Las películas se conservan mejor si cuando las sacas de la bóveda que está en la que están permanentemente, que tiene unos niveles muy controlados de humedad y de temperatura, no las mueves directamente al exterior, sino que les das un paso intermedio para que tal cual se aclimaten las copias, porque si no, lo que pasa es que se genera como cuando uno sale de la regadera, sí, y el espejo está mojado, pues se les va generando humedad y esa humedad va reaccionando con los químicos que tiene la película y eventualmente va generando el peor de los fenómenos que pasa con la película de acetato, que es el avinagrado de la película, que es cuando ya se vuelven imposibles de manejar. Entonces, estamos ya construyendo una bóveda para eso y pues eso en términos como de acervos y de conservación, ¿no? Y en términos de otras actividades como tienen que ver con divulgación y docencia, también estamos manteniendo muchas de las tareas que se estaban haciendo, pero buscando también otras oportunidades ahí para crecer y específicamente apelando justo al espíritu de la universidad. Digo, yo no tengo un cálculo exacto del número que te voy a decir, pero más yo estimo
que cuando menos el 75% de la investigación en ciencias duras que se hace en México se hace en la Universidad Nacional. Sí. ¿No? Proviene de alguno de los institutos de la universidad, y eso, incluso si quitas si quitas ciencias sociales, yo creo que subiría mucho más, ¿no? el porcentaje. Porque las universidades privadas y las universidades de los estados no tienen justo ni la capacidad económica, ni la capacidad instalada, ni el historial de conocimiento generado para poderlo hacer por sí mismas, ¿no? Y con esa visión un poco estamos empujando ahí unos talleres que ya se impartían en la Filmoteca, que eran, por ejemplo, un taller de apreciación cinematográfica, pero lo estamos haciendo específicamente alrededor del cine científico. Y lo estamos haciendo para facultades que tienen, para facultades de ciencias naturales y ciencias duras. Esto es para la Facultad de Ciencias, para la Facultad de Química, para ingenierías, para la Facultad de Veterinaria. Eventualmente queremos entrar a Medicina. Y después de eso vamos a hacer un taller de realización de cine documental científico. Porque me parece muy importante que la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM propicie entre la comunidad científica de la universidad que la forma en la que documentan sus experimentos y la generación de ciencia que están haciendo quede sí asentada en los reportes escritos que se tienen que presentar, en las bitácoras de los laboratorios y en los artículos que se publican en revistas especializadas, pero también sería muy atractivo y creo que generaría mucha más vocación por estudiar ciencias si de repente quienes están en el CCH o quienes están en la preparatoria pudieran o están a punto de ingresar en la preparatoria, pudieran ver en sus dispositivos, en un canal de YouTube, pudieran ver cómo la ciencia se está creando todos los días en la universidad. O cómo se hizo, ¿no? O cómo se hizo la ciencia en la universidad. Entonces creo que eso es como una especie de obra testimonial a lo que hacía Bill Nye, The Science Guy, ¿no? Decir, bueno, hay muchísima gente que probablemente nos habríamos interesado mucho más en la ciencia si hubiéramos tenido profesores así. Claro. Bueno, pues pongámoselos ahora en donde está esa juventud que está a punto de ingresar a la universidad, que es en YouTube, ¿no? Claro, y que sean, yo creo, los propios ingenieros o los biólogos los que estén documentando eso. O sea, sí es padre que llames a un cineasta y que te ayude a hacer la documentación de tu experimento, pero sí es gente que está metida en esa propia ciencia y que además conoce el manejo del lenguaje cinematográfico documental científico. Creo que no hay manera de perder ahí, al contrario, la universidad gana en espíritu, como dices tú, ¿no? Claro. Gana mucho, ahí se quedan archivados los videos para que los consulte quien necesite o quien tenga curiosidad o quien se cruce con ellos, que en cualquiera de los casos acaba siendo un evento ganador. Eso apenas lo van a implementar. No, ya empezamos. Ya empezaron. Ya lo hicimos, ya tenemos la currícula académica, ya hicimos los contactos con las facultades como los teníamos que hacer y ya estamos haciendo eso. Sí, ¿qué te dijeron? ¿Por fin nos hacen caso? No, fíjate que esto ya sucedía, o sea, sí hay como mucha relación con algunas de las facultades. Se proyectaba cine y el cine no se proyecta solo, se proyecta acompañado. Claro. Cine con conversatorios o con plática o con algún tipo de análisis que los relacione a la actividad específica, ¿no? En algún momento, por ejemplo, la Facultad de Veterinaria tenía un cineclub que se especializó justo en cine gore. Y tenía sentido porque... La veterinaria, sí. Tenía sentido porque hay un programa dentro de la facultad sobre... ¿cómo se llama esta cosa? Cuando no hacerle daño a los animales o daños... y entonces ese programa interfaceaba muy bien porque permitía como la oportunidad de abrir muchos diálogos al respecto de pues eso,
la sangre Sí. y la crueldad, ¿no? Entonces es como relativamente fácil, aunque requiere gestión, pues acercarse con las facultades y decirles, oigan, ¿qué tal que les hacemos esto distinto y nos atraemos? Y como son personas muy apasionadas por la ciencia, es muy fácil que le brinquen y que le entren, porque de todos modos están documentando sus experimentos y su actividad científica diariamente. Lo que pasa es que le están haciendo de una forma Un poco empírica, ¿no? empírica, narrativamente torpe, que no tiene tiene una organización científica, por supuesto, pero que no tiene un atractivo como producto audiovisual. Lo único que estamos haciendo es ponerle a gente muy inteligente algunas herramientas de lenguaje audiovisual adicionales para que lo hagan de una manera mucho más divertida. Entonces está padre. Y luego hay otra que a mí me parece también de destacar, que creo que todas las facultades lo deberían tener, que es, según entiendo, Contaduría y Administración tiene en todos los semestres una de las materias obligatorias de los alumnos son actividades culturales. Entonces, pues ahí es todavía más fácil entrar, ¿no? Porque, digo, si bien ahí no hay como ciencia documentable, ¿no? Pero sí habrá seguramente algunos destacados documentalistas que saldrán de por ahí. Me parece muy interesante y creo que todas las facultades lo deberían tener en algún momento. Deberían tener, pues eso, la obligación de tienes que ver cine, tienes que ver teatro, tienes que acercarte al mundo de la cultura. Ir al museo que está aquí en la esquina, ¿no? O sea, estás en CEU y hay 4 museos mínimos. Hay 4 museos, sí. Cerca de ti. Espectaculares, además. Todos. Además. Retos, además de esos, Hugo. ¿Qué es lo que de repente dices, híjole, eso tengo que resolverlo ya porque ya? Digo, sé que el paso de estafeta fue, como dices, suave. Estoy usando el término amplio de la palabra, pero me imagino que hay por ahí un par de cosas que dices, ya echa a trabajar esto, ya estamos caminando en esto, estamos abriendo puertas de investigación, pero está esto aquí enfrente que necesito solucionar a la de ya. ¿O todavía no se te ha presentado un tronco duro de partir? Sí, con lo que empecé justamente, que es el hacer que las salas de la Filmoteca tengan como ese lugar importantísimo dentro de la programación cinematográfica de la ciudad. Llevar el mejor cine que podamos llevar universitario a las diferentes sedes que tiene la universidad en el país y en la ciudad y en el mundo. Y básicamente esos son como los 2 retos más urgentes con los que entré a trabajar de manera inmediata, ¿no? Porque pues eso, la preservación y la conservación permiten, justamente por sus tiempos, permiten una visión de campo como un poco más alargada, ¿no? Lo más importante es ahorita llevar a mucha gente a las salas y que estén volviéndose referentes de la exhibición cinematográfica de alta calidad en la ciudad. Festivales, Hugo, gente como el director de actividades cinematográficas de la UNAM tiene una pequeña gira festivalera, ¿no? Como parte del trabajo, quiero decir, ¿o no? Sí. ¿Qué se hace? Pero no solo una gira, es una de las formas en las que estamos recuperando esa primacía de las salas de la universidad tiene que ver justo con acercarnos con los festivales y decirles, sí, les programamos lo que ustedes nos mandan, pero también piensen que somos un espacio en el que pueden hacer mucho más que eso, pueden programar después de que termina su festival, somos muy flexibles en términos de nuestra capacidad de programar las salas, como para poderles ofrecer una flotabilidad mucho más larga a los propios festivales, y entonces estamos haciendo eso. Por supuesto que aquí me toca ir a Guadalajara, me tocará ir a Morelia, Guanajuato, que se entrega ahí una medalla, me toca ir a Morelia porque se colabora muy de cerca con el festival, siempre proyectan cine restaurado mexicano, siempre hacen una tarea muy cuidadosa de hacerlo muy bien, además, entonces eso me tendrá ahí cerca. Por supuesto, involucrarnos también con otros festivales y acercarles otros tipos de contenidos. De pronto, solemos tener mucho pudor en decir, bueno, vamos a enseñar lo que
la academia y el estándar nos dice que es el mejor cine mexicano, ¿no? Y creo que de repente hay oportunidades magníficas de acercarse a festivales que podrían proyectar cine que en algún momento se considere marginal y que pueda tener como grandes públicos y encontrarse y ayudarnos a encontrar, además, como comunidad cinematográfica, ayudarnos a encontrar ese misterio del público masivo que de repente no puede encontrar el cine nacional de una manera constante, ¿no? Y entonces se me ocurre que de repente podría ser muy interesante colaborar con festivales, por ejemplo, que se especialicen en cine de género y programar esas películas de cine de género que tenemos nosotros, ¿no? Con las autorizaciones respectivas de sus titulares, ¿no? Y hacer como eso, sacar la colección, claro, ¿no? Sacar mucho de la colección. Hay un gran ejemplo de eso, que es la colección de cine porno mexicano, que es cine mudo de las primeras... De los años 30. De los años 30, una cosa así. Yo la vi. La vi en Morelia, por cierto. En Morelia, justo. Creo que fue la primera vez, después de que descubrieron los rollos, sí, la primera vez que se proyectó en Morelia. Una mítica función de medianoche en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en donde las vi al lado de Roberto Fiesco, Julián Hernández y Joaquín Rodríguez. Me acuerdo perfectamente, sí. Qué gran cosa. Muy buena compañía para ver películas, cualquier película, la que sea, pero además no, ese material, la que sea, pero ese en particular, sí. Recientemente, por ejemplo, TV UNAM acaba de hacer un programa justo en Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca, que todas las semanas está al aire ahí en TV UNAM, justo sobre esa colección. Fue un programa que se puso justo en un horario de medianoche. Es el programa de Rafa Viña, ¿no? El programa de Rafael Laviña, sí. Y se proyectó de dos maneras distintas. Una en horario más familiar, en el que se proyectó con censura. Con plumón encima del lobby card. Encima del lobby card. Y otra que fue la función de medianoche. Ya, libre. La pasaron totalmente libre con clasificación D. Y entonces ese cine se pudo ver así, ¿no? Quizá hace algunos años, hace unos 20, 25 años, el estándar con el que pensaban todos los programadores de todo el mundo era no programar esa película. O bueno, esos fragmentos. Sin embargo, pues es importante porque es un documento que enseña cómo las costumbres sexuales y amatorias e incluso de vestimenta son pues parte de nuestras vidas diarias. Desde siempre. Y que el cine nace junto con su sucedáneo, que es el cine porno. Claro. ¿No? Prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, de repente creo que ese es un esfuerzo que yo trato de hacer con mi equipo de programación y mi equipo de interinstitucionales para relacionarnos con los festivales y decirles, pensar un poquito afuera de la caja y decir, oye, ¿qué pasa si ahora proyectas esto que no ha proyectado nadie más y que puede tener un seguimiento espectacular, ¿no? Ya tengo un par de ideas. Algún día a lo mejor se sale con la suya Julián Hernández y proyectamos algo de un ciclo de Valentín Trujillo. Es que por ahí va, es que todo eso no se ha visto. Claro, no sabes bueno, sí se ha visto, por supuesto, pero todo mundo habla de ese cine y muy pocas personas en verdad se han metido a verlo. Y creo que sacarlo estaría muy padre. Y muchísimos de nosotros no lo hemos visto nunca en pantalla grande. No, además. En pantalla grande yo nunca. Lo hemos visto en la tele, sí, ¿no? Primero en VHS es cuando lo vimos, o en Canal 2. Ahora en DVD. Ahora en DVD, si es que sale, ¿no? Entonces, y es un cine, yendo un poco al tema que trataba yo del gusto masivo, es un cine que en algún momento tuvo un gusto masivo. Claro. Que competía con el cine grande de Hollywood, y que encontraba su nicho y lo sabía encontrar muy bien. Y eso es algo que tendríamos que reconocerles, ¿no? Es un fenómeno que quizá empieza con Cinematográfica Calderón, justamente, para volver a saludar a Viviana, pero que pasa por todos esos cineastas de la segunda mitad de los 70s y los 80s, que quedan marginados de la producción prestigiosa que quería hacer el Estado mexicano,
y que se quedan con solamente sus medios financieros para hacerlo y que siguen encontrando salas llenas de gente, ¿no? Y sobre todo que siguen haciendo cine. Algunos de A ellos, veces sí. salían bien las películas, a veces salían mal, pero ellos seguían haciendo cine. Sí, sin duda. O sea, sí es un periodo, yo creo que merece que profundicemos más en eso, y por ahí van mis ideas, luego te platico más. Muy bien. Hugo Villa, mil gracias de verdad por haber venido a platicar sobre el inicio de tu gestión como director de actividades cinematográficas de la UNAM. Pues te estaré viendo en la Filmoteca, que te digo que estoy yendo muy seguido, ya desde hace algunos años, y pues igual nos cruzamos a Ciencias Políticas y nos comemos una torta. Me parece muy bien. Tú serás los mejores. Mil gracias, Hugo, de verdad, muchísimas felicidades. Qué envidia de chamba. ¿Cuál es tu próximo viaje? Pues yo creo que Guanajuato. El Festival de Guanajuato. Sí, yo creo que Guanajuato. Pues muchísima suerte por allá. Estaremos al tanto, y lo que necesite la Filmoteca, sabes que estos micrófonos están abiertos. Muchas gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me.